es tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy para hablar de un problema grave que tenemos en nuestras costas y del que ya es hora que nos vayamos mentalizando. Es la cantidad de animales que hay aquí y que podemos observar durante todo el año y en unas condiciones inmejorables. Que supone un recurso natural de muchísimo valor y que al mismo tiempo es un recurso frágil y está en peligro. Lo que hay aquí es increíble. Y es una pena que no le estemos dando el valor que debería de tener eso. O sea, es un regalo de la naturaleza, pero hay que poner regulaciones y hay que poner un límite. Se echa en falta una labor realmente efectiva de vigilancia, de inspección, de control, en definitiva. Se pongan estrategias que realmente sean eficientes. Deberíamos empezar a poner nuestra tierra como prioridad, las cosas que hacen única a la isla de Tenerife, los recursos naturales, los paisajes. Que se apueste realmente por un turismo sostenible y de conservación. Esto no lo hay en todos lados, ¿no? Naturaleza en vivo y conservada. Sé que va a estar protegida y que vamos a poder disfrutarla nosotros y posiblemente nuestras próximas generaciones. Están dando pasos para poner vigilancia en la zona, para que haya un mayor control, una regulación. Y con mucho cuidado para mantener esto por muchos años, ¿no? Una de nuestras mayores fuentes de riqueza natural está en peligro y, como decía al principio, ya va siendo hora de que nos mentalicemos de ello. Muy mentalizado sobre esta situación está uno de los protagonistas de este vídeo que acabamos de ver, Alejandro Quintana, que es un abogado especializado en Derecho Ambiental y que hoy nos acompaña para un poco conocer los detalles de una situación, insisto, muy grave, en la que ya es hora que empecemos a mentalizarnos. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿De qué o de dónde sale este vídeo y quiénes son los creadores de esta cuestión o de este reportaje audiovisual tan bonito, ¿no? Pues mira, este vídeo es el tráiler de un documental que dirige y produce un buen amigo mío que es Felipe Rabina, que es el creador de una página, una marca que se llama Especies de Canarias, que está en el Facebook. Y bueno, desde aquí le mando un fuerte abrazo y como siempre las gracias por su trabajo y por compartirlo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación actual ahora mismo? Porque la percepción, por lo menos desde fuera, es que parece que ha aumentado pues, la muerte de cetáceos, el varamiento de cetáceos que nos encontramos en nuestro litoral, producido básicamente pues, por la actividad humana. Vale. La realidad es compleja, porque no es solo, digamos, el problema de las ballenas. Realmente el problema es el medio ambiente, ¿eh? Y todo está conectado. Es decir, los plásticos, los vertidos, las emisiones, la temperatura, todo afecta a la tierra y al mar. Digamos que las ballenas son los reyes del mar, ¿no? Son los mamíferos más grandes y bueno, lo cierto es que las ballenas son quienes ingieren más plástico, quienes mueren y quienes aparecen varadas, quienes sufren las colisiones, quienes sufren pues esos perjuicios que se derivan de actividades como la pesca. Entonces, hay muchos problemas. Hay muchos problemas, pero digamos, ¿cuál es el marco legal? Es decir,
Porque, claro, dices, actividades como la pesca. La pesca es una actividad regulada. Y yo entiendo que es una actividad regulada de manera que tenga una cierta sintonía con una sostenibilidad ambiental. No sé si esto es así, pero entiendo que no es solo un problema de la pesca, sino también de otras actividades donde quizás pues hay un mayor vacío legal. Se me ocurre pues las actividades recreativas y todas esas empresas que también se dedican, por ejemplo, al avistamiento de cetáceos, sobre todo en el sur de la isla de Tenerife. ¿Cuál es la situación y el marco legal actual en general? Vamos por partes. Sí. A ver, avistamiento de cetáceos es una actividad absolutamente regulada, es más, sobreregulada. Podemos hablar de que existe una especie de caos y desorden en la regulación. Se han ido superponiendo normas, reglamentos, con leyes, han variado las competencias de la comunidad autónoma al Estado. Hay directivas, convenios, o sea, directivas comunitarias, la directiva Hábitat, hay convenios internacionales. O sea, realmente, digamos que todo lo negativo que hemos producido, que se ha generado a causa del avistamiento de cetáceos, no es por una falta de regulación, es por una falta de orden y de aplicación y de supervisión de la regulación. No se está supervisando como se debe la actividad. Pero si hablamos, por ejemplo, de la pesca, pues la historia cambia. Si hablamos de la pesca, tenemos en Canarias la ley de pesca, la ley de pesca canaria. Bien. Si nos leemos el preámbulo, nos dice que la finalidad, el espíritu que subyace a esa norma es, por encima de todo, de forma prioritaria, la conservación de los recursos naturales. Pero dice, y si no me equivoco, esto es en el 2003, la ley de pesca canaria, dice que, bueno, que en este momento pues no se tiene la información científica suficiente, necesaria, y por lo tanto como que deja la puerta abierta para que en un momento posterior se regule y se desarrolle ese espíritu de conservemos. Bien, te puedo decir que este mismo año, en febrero, se aprueba por el Parlamento la reforma de la Ley de Pesca Canaria. Y en esa reforma, a pesar de los más que pocos, de los sobrados esfuerzos que se hicieron por diferentes vías, no se consiguió establecer o introducir en esa reforma, digamos, un clausulado o unas previsiones para que, por ejemplo, se regulase la pesca dentro de la SEC, dentro de las zonas especiales de conservación, que no estaba regulado. Es decir, conforme a la ley de pesca que estaba vigente y que sigue vigente hoy en día, se puede realizar la pesca de la misma forma, la actividad se puede llevar a cabo con los mismos utensilios, los mismos aparatos, currica, independientemente si estás en una zona protegida o si estás en una zona donde no peligran los recursos naturales. Por ejemplo, en la zona de especial conservación de Teno Rasca, ¿no hay limitaciones a la hora de realizar la actividad pesquera? No, y esto es increíble. A ver, hoy en día, digamos que la regulación medioambiental que se aplica en la zona Teno Rasca, la más concreta es el decreto 1727/2007 del Ministerio de Medio Ambiente, MITECO actualmente. En ese decreto, si nos leemos el ámbito de aplicación, te dice que efectivamente se aplica a todas las embarcaciones, pero con un grado diferente de, digamos, control o restricciones. Digamos que a quienes se les aplica la restricción más reforzada, más enérgica, es a las empresas de avistamiento de cetáceos. De tal forma que las empresas pesqueras reciben un tratamiento menos restrictivo que las empresas de avistamiento, cuando lo cierto es que la actividad de pesca, o por ejemplo del transporte marítimo de personas, ferries, conlleva un riesgo y una potencial afectación mucho más grave. Y eso es una incongruencia.
por tanto es más laxa, digamos, la normativa en cuanto a la actividad pesquera, no así en cuanto a las actividades recreativas. Entonces quizás la pregunta sea, ¿realmente todas las empresas que operan en el sector de las actividades recreativas, de avistamiento de cetáceos y demás, cumplen con las condiciones legales para poder prestar ese servicio? No, evidentemente no. Y aquí, bueno, se ha producido un fenómeno curioso, ¿no? Porque, pues, si nos remontamos al año 92, podemos hablar de 5 empresas legales en Canarias, legales, entiéndase, que cumplen con la normativa vigente en aquel momento. Y, bueno, ya en ese entonces, más de 20 empresas de facto, ¿no? Gente que alquila un barco o posee un barco o lo que sea y ve turistas y ofrece y cobra. Una actividad pirata, digamos. El intrusismo profesional, en toda regla, ¿no? Entonces esta gente tiene, digamos que menos costes fijos, no paga salarios, no paga cotizaciones, no declara impuestos, probablemente ni tenga seguro, ni ha tenido que correr con los gastos necesarios para obtener la licencia. Y entonces esta gente pone unos precios inferiores a sus competidores. Bien, pues esta situación de intrusismo está plasmada, está reconocida por el Gobierno de Canarias en un decreto que es el 320/1995. En ese decreto, en el preámbulo, se dice: la actividad de avistamiento de cetáceos no es una actividad nociva en sí misma. El problema, digamos que se origina cuando se realiza mal. Y luego, un poco más adelante, unos pasajes, lo que dice es que esta actividad se ha encontrado en muy pocos años con 2 principales problemas. El intrusismo profesional. Las empresas legales sufren la competencia desleal de aquellas otras que ofertan entre sus actividades, pues, excursiones a ver ballenas y delfines. Y que entiendo que no cumplen los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, una declaración de impacto ambiental o de que esa actividad o esa embarcación cumpla con una serie de premisas, ¿no? Y en ese caso, ¿quién tiene que controlar esto? Porque si el propio gobierno, a través de un decreto, reconoce que existe esa situación, entiendo que será el propio Gobierno de Canarias, a través, no sé si de la Consejería de Turismo, quien tenga que vigilar que esto no ocurra, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, en ese momento las competencias estaban repartidas. Hay competencias turísticas y competencias ambientales. Digamos, lo que son competencias de instrucción y sanción administrativa. Luego están las penales, que son Fiscalía y los jueces, ¿no? Y, bueno, esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando entra en vigor esta norma surgen problemas de interpretación y de aplicación. Y esto se reconoce en el siguiente decreto. A los 5 años de la aprobación de este decreto sale el siguiente, que es el 178/2000. Y si nos leemos nuevamente el preámbulo, que siempre es muy ilustrativo, nos dice: este decreto se aprueba para solucionar los problemas del anterior, en tanto que han surgido, pues, dudas a la hora de interpretar. Y aquí la clave fue el intento de creación de una comisión de seguimiento de la actividad de avistamiento cetáceo, que se introdujo en esa norma, en la disposición adicional 3ª. ¿Y se llegó a poner en marcha? No. Y esto es otra cosa para mí grave. Es decir, se dieron cuenta que tratar de coordinar a más de 10 entidades diferentes, consejerías de turismo y de medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Costas, la autoridad portuaria, los puertos, que son concesionarias, con el medio ambiente, o sea, con el SEPRONA, Autoridad Marítima, la Guardia Civil, con los científicos, con las universidades, tratar de coordinar todo eso era imposible, porque cada uno iba por su lado durante años. Entonces, una persona con una visión, vamos, admirable, que yo conocí y que me ayudó mucho, técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Erika, fue la que propuso y redactó crear la Comisión de Seguimiento de Avistamiento Cetáceo, que se introdujo en la disposición adicional 3ª del decreto 178/2000. Y decía: esta comisión estará formada por un presidente, que será de la administración competente de medio ambiente, y miembros formados por todos los representantes de todas las administraciones competentes
con la comunidad científica, universitaria, empresas del sector. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el año 2000. Bien. Una versión en el año 2018 es lo que aprobamos en el Parlamento. Se aprobó recientemente esa comisión de coordinación, que tampoco sé si se ha puesto en marcha, entiendo que no. No se ha puesto en marcha. No se ha puesto en marcha. Estamos ya iniciando diferentes acciones. Y mientras se intenta que se pongan en marcha estas comisiones y se coordine todo, todo esté enrevesado, a mí me llama la atención, porque yo creo que las administraciones públicas, cuando les interesa, se ponen de acuerdo, ¿no? Y después hay cosas en las que parece que es imposible que se pongan de acuerdo. Esta, pues parece que es una de ellas. Estamos en tiempo de elecciones, que también dificulta mucho. Claro, sí, probablemente, pero ¿se está sancionando a estas empresas que incumplen? ¿De qué empresas me hablas? En las actividades recreativas, las que no tienen permiso. Las recreativas, sí. ¿Se está sancionando a esas empresas que incumplen? ¿Por qué siguen operando? Bueno, en este momento a mí me consta que el procedimiento sancionador, administrativo sancionador, sí está funcionando. El Ministerio para la Transición, el MITECO, ahora sí que tiene a una dirección, la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y bueno, digamos que se han puesto las pilas y ahora sí están funcionando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que antes nos quedamos a mitad de la respuesta porque te estaba contando, son muchos años, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de 2017 empezamos a poner, digamos, denuncias, a comunicar a la prensa, a exigir a las administraciones. Empezamos un poco a alzar la voz sobre los ilegales. Y entonces hubo una avalancha. La práctica totalidad de los ilegales fueron a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y presentaron los papeles que exigen, que son mínimos, es una comunicación previa, y les dieron la bandera. Ahora bien, ¿cuántos de esos pseudo-legales pasaron por el Ministerio de Medio Ambiente y obtuvieron el permiso ambiental? ¿Y se puede operar solo con el permiso autonómico? No. Además es una infracción saladita. ¿Y si es salada, se está sancionando con esas infracciones, por incumplimiento de esas infracciones? Ya existe el procedimiento, sé que hay algunos procedimientos que están en marcha. Ahora bien, otro de los problemas importantes es la vigilancia. No, lo digo porque al fin... ¿Cómo, digamos, demostramos o las fuerzas y las administraciones, los inspectores competentes, demuestran que se está cometiendo una infracción en el mar? Pues hasta el día de hoy tenemos a las patrulleras. Es que ni siquiera los prismáticos de tierra, porque eso los utilizan los científicos, pero... No hay recursos, entonces, suficientes para inspeccionar. Los hay, y a lo mejor hasta son más baratos y más eficientes, pero no se han implementado. Bien. Pongámonos en situación. Tú vas con tu barco y tú eres un ilegal y estás viendo ballenas. Y de repente sale una patrullera del puerto de la Guardia Civil. Tu amigo te está avisando por radio. Y tú dices, vale, yo sé que vienen, sé que tardan 10 minutos en llegar. Cuando los ves a 3 millas te alejas de la ballena. O sea, una patrullera no es un instrumento de vigilancia eficiente. Yo hablaba de drones. Drones. ¿Los drones pueden ser una solución? Pues yo lo veo. Para lo que es el control, la inspección de las infracciones turísticas. Otra cosa sería el tema de las navieras. Ahí ya tendríamos que estar hablando de medidas diferentes o complementarias. Fred Olsen acaba de anunciar que va a modificar sus rutas para evitar, pues precisamente, ese daño a los cetáceos. ¿Va a ser efectiva o es efectivo un poco lo que ha planteado Fred Olsen, en tu opinión? Hombre, yo en principio le doy todo el crédito. De hecho, aplaudo sinceramente y enérgicamente esta medida. Yo tuve varias reuniones con el gerente y con el director de flota y desde luego la sensación es que ellos no querían matar ballenas. Y además me consta que desde hace 10 años pues ellos tienen mapeado, que eso está mapeado por los científicos, lo que es la zona de mayor concentración de calderones tropicales en el sur de Tenerife, que es la zona SEC Tenorrasca. Y lo cierto es que ellos la bordean
o la bordeaban, mientras que otras navieras van por en medio. Cuando yo me reuní con ellos, les dije, ¿ustedes conocen esta concentración justo aquí delante del Puerto de los Cristianos? Y me dijeron, sí, sí, y esta es nuestra ruta. Y la llamamos la ecorruta. Y ahora, porque, bueno, yo pues les transmitía, ¿no? La preocupación fue los primeros meses de año que aparecieron más de 10 cetáceos, delfines y tortugas, y vamos, elevó la tasa. Entonces, ellos dijeron que iban a trabajar, que estaban abiertos a propuestas. Y al final parece que, bueno, y al final, que han tomado esa decisión. Han anunciado esa medida. Yo espero verla pronto. Al final todo esto, porque claro, uno dice, oye, hay que concienciar a la gente. Yo creo que al final sí que hay una sensibilidad social con respecto a esto, pero también es verdad que quizás quien más necesita concienciarse es la administración pública, ¿no? Y el panorama un poco que estamos dibujando, que estás dibujando sobre todo tú en esta entrevista, hombre, pues es un poco desolador, en cierto modo. Uno dice, oye, faltan todavía muchas cosas por hacer o todavía se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se están haciendo. Ahora hay un cambio de gobierno, ha habido un cambio de gobierno, sí. Hay cambios de consejeros. El consejero, además de sostenibilidad, ha sido consejero del Cabildo desde la isla, que es José Antonio Balbuena. Imagino que habrá buena sintonía con el resto de consejeros. ¿Hay que confiar o hay que hacer un llamamiento a este gobierno para que se ponga las pilas con este asunto? Hay que hacer un llamamiento, desde luego. ¿Y creen que va a haber sensibilidad? Porque a veces, yo escuchándote, la sensación que me da es que lo que falta es voluntad política para sacar adelante esta situación. Sí, falta quizá ser consciente que esto es una prioridad absoluta. Esto es inminente, o sea, esto requiere más atención que cualquier otra cosa. Más allá incluso de la propia sensibilidad medioambiental, porque hay quien puede que no la tenga incluso, ¿no? Pues, que le pueda dar igual. Claro. Pero hablemos de la actividad económica, porque al final estamos hablando de una riqueza natural que sí que genera atracción y que entiendo que hay turistas que vienen a disfrutar de esa riqueza natural. Uh-huh. ¿Hay cifras? Hay cifras. Hay cifras, por supuesto. Hay un estudio que dice que en el año 98 se superó 1 millón de visitantes para avistamiento de cetáceos. Y, dice ese estudio que era el lugar más visitado del mundo ese año. Nosotros sabemos, porque lo ha comunicado el Gobierno de Canarias y Turismo de Tenerife, que la actividad de avistamiento turístico de cetáceos es la segunda actividad turística más lucrativa de Tenerife. Hablamos de 400 millones de euros en gasto conjunto al año y 26,6 millones en gasto directo a las empresas. Ahora, la pregunta es, si no está regulado debidamente la realización de la actividad, si no está regulado debidamente el sector, se fiscaliza, se pagan los impuestos. ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto se ha dejado de percibir por Hacienda desde que sabemos que tenemos un problema de intrusismo en el año 92? Porque estamos hablando de millones de euros por año. Y te puedo decir que hasta hace 1 año y medio estaban, digamos que al 50% las empresas legales y las ilegales, sobre todo en las épocas turísticas. Por lo tanto, aquí hay muchos millones que se han perdido en los bolsillos de los piratas. También tenemos, por tanto, una motivación económica, lógicamente, para un poco mantener la bandera de la defensa de nuestra riqueza natural. Podríamos ser referentes en el mundo, ¿eh? Podríamos ser referentes en el mundo y enfocar en nuestro turismo y digamos que el valor turístico que tenemos en Canarias hacia actividades de conservación, de conocimientos científicos que no puedes ver en ningún otro lugar del mundo. Hablando de acciones que tomar, estás trabajando constantemente con colectivos, con grupos de personas, lo hemos visto en ese vídeo, que están muy preocupados por esta situación. ¿En qué se está trabajando ahora? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué movimientos, qué acciones se están tomando? Pues la verdad que yo agradezco y sonrío cada vez que lo pienso, porque un momento que yo me vi casi solo, pero hoy en día, bueno, Greenpeace, ATAN, BEMAGEC, Atlántica Simbiosis y vamos, hasta artistas internacionales me han mandado vídeos, han apoyado la causa. Y los últimos han sido los 40 principales y el grupo Prisa Radio, que de hecho ya hicimos una primera acción en Santiago del Teide y la idea es pues mandar el mensaje en todos los conciertos, concienciar de los recursos que tenemos, de cómo lo estamos dañando y un poco meter en la cabeza a la gente que esto es responsabilidad de todos
Y creo que además coincide en un momento en el que el mundo entero se está sensibilizando, porque ves, pues eso, comerciales de Estrella Damm, comerciales de marcas importantes internacionales, y todo el mundo va en la línea de la sostenibilidad. Pues esa es la línea que nosotros también queremos seguir aquí en esta casa, por eso hemos abierto esta pequeña ventana. Muchísimas gracias, de verdad. Para también concienciar, y te agradecemos, Alejandro, que hayas estado aquí y que nos hayas dado esta visión jurídica y legal de cuál es la situación, porque yo creo que va a ayudar no solo a concienciar a los ciudadanos, sino sobre todo, como decíamos, a las administraciones públicas. Así que de verdad, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Alejandro Quintana es un abogado especializado en Derecho Ambiental que lleva mucho tiempo ya luchando en la defensa de nuestras costas, en este caso de nuestra naturaleza y de nuestros cetáceos. Nosotros nos despedimos con ese mensaje con el que comenzábamos el programa, y eso sí, les instamos a que pasen una feliz noche, por supuesto, y a que vuelvan el próximo jueves a estar con nosotros en una nueva entrevista.